Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos a las 10:30 de la mañana y los estudios bíblicos a las 19 horas. Ahora puedes escuchar las prédicas de nuestra iglesia en Spotify. Búscanos como Iglesia Bolívar. El Departamento Quechua te invita al culto general en Quechua los días domingos a las 3 de la tarde y los estudios bíblicos en Quechua los días jueves a las 8 de la noche. Ambas reuniones serán vía Zoom. Para obtener el enlace de invitación, comunícate con el pastor Marcelino Camacho al número 674-39911 o también con nuestra hermana Zulma Copa de Camacho al 764-77060. El Club Oanza de la Iglesia Bolívar está trabajando de manera virtual para la toma de secciones del manual. Animamos a los padres de familia a seguir trabajando con sus hijos, manteniendo contacto con los líderes del club. O también con nuestras hermanas Nancy de Tambo al 76448838 y Castulia Vargas al 75970527. La Escuela de Líderes de nuestra iglesia te invita a participar de los talleres vía Zoom. Para inscribirte y obtener más información, comunícate con el hermano Jonathan Tambo al 764-07650. Si tienes niños en casa, te invitamos a sintonizar nuestro servicio infantil en línea todos los domingos a las 10 de la mañana. Las emisiones son de manera simultánea a través de Facebook y YouTube. La Prejuvenil te invita a sus reuniones vía Zoom todos los sábados a las 17 horas. Si deseas participar, comunícate con Alejandra Villarruel al 797-82-707. La Socia te invita a sus reuniones vía Zoom. Los días miércoles, reuniones de chicas, viernes, reuniones de chicos, sábados, reunión general y domingos, escuela dominical. Para ingresar a cualquiera de las reuniones, comunícate con Daniel Farfán al 75 98 22 22. No te pierdas también las transmisiones en vivo los días sábados a las 16 horas vía Facebook. El Grupo Cairo se reúne vía Zoom todos los lunes a las 20 horas. Para ingresar a la sala virtual, comunícate con Jonathan Tambo al 764-07650. La Sociedad Femenil Hijas del Rey también comparte sus meditaciones de la palabra del Señor los días martes y viernes vía Facebook. Además, te invitamos a las reuniones en castellano vía Zoom los días martes a las 15 horas con el estudio titulado Vive lo que crees, basado en Primera de Juan. Para obtener el enlace de invitación, comunícate con nuestra hermana Ruth Sanabria de Cardona al 764-12-746. Al mismo tiempo, te invitamos a las reuniones en quechua el mismo día martes, también a las 15 horas. Para más información, comunícate con nuestra hermana Zulma de Camacho al 764-77060. La clase Bernabé te invita a sus reuniones vía Zoom todos los sábados a las 20 horas. Para ingresar a la sala virtual, comunícate con el hermano Antonio Prado al 717-30-630. El Grupo Judá te invita a sus reuniones vía Zoom todos los viernes a las 19 horas. Para ingresar a la sala virtual, comunícate con la hermana Ruth Sanabria al 764-12-746. La clase Benjamín también te invita a sus reuniones vía Zoom todos los viernes a las 18:30 horas. Para obtener el enlace de la sala, comunícate con el hermano David Montero al 7228-1826. El Grupo Hombres de Valor se reúnen cada 2 lunes a las 19 horas vía Zoom. Para participar de las reuniones, comunícate con el hermano David Montero al 722-81-826. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte el contenido de nuestra iglesia. También te invitamos a seguirnos en Instagram
Búscanos como @Iglesia Bolivia. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mis deudas pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Oh, oh. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mis deudas pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mis deudas pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejas el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mis deudas pagar, de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Muy buenas noches, queridos hermanos. Quiero saludarlos a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga a cada uno. Y también una vez más doy gracias al Señor por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que espero que estén esperando, estén atentos. Es muy importante, hermanos, tomar en cuenta lo que dice la palabra del Señor, particularmente en este tiempo en que estamos viviendo. El anterior domingo compartí con ustedes el primer encargo del apóstol Pablo a Timoteo, que avive el fuego del don de Dios que estaba en él, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese fue el primer encargo que compartí el anterior domingo, hermanos. Recuerdan ustedes que la serie de estudios de estos domingos en las noches de este mes de junio es el encargo o el gran encargo de Pablo para nuestros días. ¿Por qué para nuestros días? A veces se piensa que lo que dice la palabra del Señor, bueno, fue para la gente de ese tiempo, para los destinatarios del primer siglo, y que, bueno, nosotros casi no tenemos mucho que hacer en ello. Sin embargo, no es así. Así que, mis hermanos, preparados todos hasta el final de este estudio con ustedes. 2 Timoteo 2, 3 al 7. Quiero leer este pasaje que dice así. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero.
considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En este pasaje, mis hermanos, encontramos el segundo encargo del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cuál es ese encargo? El encargo de sufrir por el Evangelio. Así, el encargo de sufrir por el Evangelio. Y Pablo ilustra el sufrimiento utilizando algunas metáforas. Metáfora es una figura de lenguaje que se utiliza cuando uno va a hacer una comparación muy importante entre dos cosas muy diferentes. Es decir, llamando una cosa con el nombre de la otra. Eso es una metáfora. Es una comparación entre dos cosas muy diferentes. Por ejemplo, el Señor Jesucristo utilizó una metáfora cuando le dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Así les dijo, son la sal de la tierra. Está haciendo el Señor Jesús una comparación entre la sal y los cristianos. Así que ya sabemos, o por lo menos podemos recordar cuáles son las virtudes o lo que da la sal. Sabor, gusto, en fin. Así que, mis hermanos, es en este sentido que el apóstol Pablo, al hablar del segundo encargo a Timoteo, él va a utilizar tres metáforas, o sea, tres comparaciones. Y estas comparaciones son muy interesantes, hermanos. Son familiares para ese tiempo y también para nosotros. Y ya usted vaya grabándose esas tres metáforas. Hay más en la segunda carta del apóstol Pablo, pero yo voy a hablar de tres. La metáfora del soldado, del atleta y también del labrador, del agricultor. Y cada uno de estas comparaciones tiene pues grandes lecciones para nosotros según el apóstol Pablo. Pero antes de entrar a la primera metáfora, el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo lo siguiente. Capítulo 2, 1 y 2 dice así: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Al empezar el capítulo 2, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo su misión. Le dice que tú pues, hijo mío, ya con mucho cariño, con mucho amor, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, sabes, la tarea que tienes para cumplir es muy grande y no lo vas a poder hacer con tus propias fuerzas. Tienes que contar con la ayuda, con el auxilio del Espíritu Santo. Así le dice: esfuérzate en la gracia. ¿Qué significa eso? Que Dios nos da, mis hermanos, por su gracia, que nos da los recursos para que nosotros podamos cumplir el trabajo que nos ha encomendado. Y también le dice en el versículo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, vea, para que enseñen también a otros. Aquí se mencionan 4 generaciones: Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros. Esa es la secuencia de las Escrituras para hacer el discipulado. Eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesús también. Él escogió a cierto número de hombres, los entrenó para que ellos a su vez también entreguen ese evangelio a otras personas. Qué interesante, mis hermanos. Así que Pablo le recuerda a Timoteo esa forma de hacer el discipulado, ¿no? Y para ello le dice que esto es muy importante. Y ahora sí, vamos a entrar a la primera metáfora: el soldado consagrado. Versículo 3 dice así: tú pues sufre penalidades. Así le dice. Hay una versión que dice: participa de las aflicciones por el evangelio. Hay otra traducción que dice: comparte el soportar sufrimiento por el evangelio. ¿Cuáles son estas penalidades, hermanos?
nos podemos preguntar cuando Pablo le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades. Las penalidades, hermanos, son los sufrimientos, el trabajo duro, los males, las dificultades, las molestias, los contratiempos y toda una serie de cosas que traen mucho sufrimiento al obrero, al siervo del Señor, al cristiano. Así le dice, tú pues sufre penalidades. Algunos sufrimientos, hermano, que el cristiano debe soportar por Cristo. Quiero mencionar algunos. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la Biblia dice que un cristiano puede sufrir por hacer el bien? Eso dice el apóstol Pedro. Pedro dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¡Qué interesante! Esto ocurre aún en el círculo familiar, mis hermanos. Cuando uno de los miembros se convierta a Jesucristo, alguno de los otros o los otros miembros de la familia empiezan a criticarle, empiezan a aislarse tal vez de él o de ella, quitándole algunos privilegios. Sufre la persona. Desde ahí, no está sufriendo por hacer el mal. Muchos cristianos, o el cristiano por lo general, sufre por hacer el bien. Otro tipo de sufrimiento, hermano, es cuando un creyente en una iglesia local ha pecado, ha defraudado, ha hecho algo que ha traído dolor al corazón del resto de los hermanos. Y el apóstol Pablo dice así, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Dice, ¿por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Debemos sufrir agravios en lugar de hacer demandas ante las leyes civiles. Pablo dice, hermanos, tienen que sufrir ustedes. Lamentablemente somos un cuerpo, somos una familia, y cuando un creyente peca, deshonra el nombre del Señor, todo el resto de la comunidad sufre. Y Pablo dice, arreglen esa situación. Es preferible que ustedes soporten, sufran esa situación antes que puedan ir a las autoridades civiles, aunque en ciertas ocasiones es posible ir a las autoridades. Pero Pablo aquí les dice a los hermanos que es preferible sufrir juntamente con ese hermano. Obviamente que ese creyente está llamado después a arrepentirse, y así dice el apóstol Pablo. Me gozo, dice, porque hayáis sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Otro tipo de sufrimiento, hermano, es el sufrimiento por las tribulaciones. Muchos cristianos sufrimos, hermanos, cuando hay tribulaciones en nuestras vidas. El salmista dijo lo siguiente, voy a leer el Salmo 6, 1 al 3. Escuche lo que dice. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Hermanos, el sufrimiento es parte real de los cristianos en las enfermedades, en las dificultades. Así que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que una de las cosas que él tiene que tomar en cuenta es el sufrimiento por la causa de nuestro Señor Jesucristo en todas estas cosas que estoy compartiendo. Algo más, mis hermanos. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades, le dice, como buen soldado de Jesucristo. Aquí hay algo interesante, hermanos. Pablo hace una comparación entre el soldado, en este caso el soldado romano, con la vida cristiana. El apóstol Pablo en más de una ocasión fue tomado preso, se vio cerca de los soldados romanos y él veía cómo eran los soldados, cómo se vestían, cuál era su comportamiento. Por ejemplo, hermano, el soldado en servicio activo no espera un tiempo fácil. Eso lo saben todos, o lo sabemos todos aquellos que hemos ido al cuartel. Una vez cuando uno entra, esa vida no es tan fácil, ¿no?
Así que, y le dice algo más. Le dice, tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, ¿qué está hablando este versículo? Pablo dice, hermanos, la vida cristiana es como el servicio de un soldado que al inscribirse, al entrar al cuartel, se pone a órdenes de su comandante y empieza a adquirir un nuevo estilo de vida. Empieza a adquirir nuevos hábitos, empezando con el uniforme. Ningún soldado va a vestirse como quiere cuando está en servicio activo. Y Pablo dice, hermanos, de la misma manera nosotros los cristianos somos como ese soldado. Y le dice, no se enredan en los negocios de la vida. La palabra enredar significa prender con red, tender redes para cazar. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, por favor, ten mucho cuidado. No tienes que mezclarte con actividades que no tienen nada que hacer con la misión que Dios te ha encomendado. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Ninguno que milita. Pablo compara la guerra con el combate espiritual cristiano. Todos los días está en una campaña militar el soldado y nosotros los cristianos también, hermanos, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vean esa comparación muy interesante. La segunda metáfora que encontramos está en el versículo 5 del capítulo 2 de 2 de Timoteo. Dice así, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Cuál es el énfasis aquí, hermanos? Todos conocemos, y muchos de los que me están escuchando son atletas, y Pablo dice así, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué significa eso, hermano? Quiere decir que el atleta, para luchar, para ganar una carrera, una competición, tiene que tomar en cuenta las normas que rigen en el juego. Si un atleta se sale de las reglas, puede ser que gane, pero después será calificado. Y Pablo dice, hermanos, ¿sabían ustedes que el cristiano se compara como un atleta que luche, pero una lucha legítima? Es decir, cumpliendo las reglas que la palabra del Señor dice para nosotros. Timoteo, pues, y todos nosotros debemos competir según las reglas. El apóstol Pablo dijo algo relacionado al comportamiento, al compromiso que debemos tener como cristianos, y voy a leer 1 Corintios 9, 24 al 27, el apóstol Pablo dice lo siguiente, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué testimonio, hermanos, de un hombre que había caminado con el Señor por muchos años. Y le dice ahora a Timoteo, tienes que tener cuidado, Timoteo. Tienes que mirar, contemplar al atleta. Tiene que luchar, pero de una forma legítima, no con trampas. Hay muchos creyentes que piensan que el Señor no está viéndole. Tendemos a irnos de acuerdo a nuestras ideas, a las reglas que tal vez el mundo nos impone. Pero Pablo aquí dice, hermanos, hay que tomar en cuenta este ejemplo que nos da un atleta. Y por último, hermanos, vamos a ver la tercera metáfora, que lo encontramos en el versículo 6. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Si el atleta debe competir legítimamente, el labrador debe trabajar intensamente. Vean ustedes, qué interesante. La primera metáfora es sobre el soldado. El soldado sufre, el soldado está bajo autoridad, ese soldado obedece. Luego el atleta, para ser coronado, tiene que luchar legítimamente.
es decir, de acuerdo a las reglas, en este caso nosotros los cristianos, de acuerdo a la palabra de nuestro Señor. Ahora el labrador está hablando del cristiano que debe de esforzarse en su trabajo. Dice, el labrador que trabaja con esfuerzo debe ser el primero en participar de los frutos. Y hay un proverbio muy interesante que dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Hermanos, qué lindo, qué maravilloso. Pablo le dice a Timoteo, por favor, Timoteo, en tu vida cristiana no te olvides que tú eres como un labrador, estás sembrando. Y sabemos, porque yo he sido, hermanos, soy hijo de un agricultor y veía a mi papá cómo trabajaba arduamente, desde limpiar el terreno hasta cosechar el fruto. Pasa tiempo, pasan muchas cosas, hay desánimo muchas veces, pero lo más grandioso es que llega el momento en que uno disfruta de la cosecha de su trabajo. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no te vas a desanimar, porque el trabajo que se te ha encomendado de predicar el evangelio requiere esfuerzo, requiere trabajo constante. Así que por tanto Timoteo debía y nosotros debemos soportar pruebas, luchas legítimamente y trabajar arduamente. Así que mis hermanos, dice la palabra del Señor, si alguno demanda diligencia, demanda diligencia, dice Romanos 12:11, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Esto está relacionado con la tercera metáfora. Así que hasta aquí, hermano, he considerado las tres metáforas con las cuales Pablo ilustra los deberes del cristiano. La dedicación de un soldado y su sufrimiento. La obediencia y las reglas para cumplir, que habla de un atleta. Y por último, del labrador. Tiene que trabajar primero. A veces nosotros queremos cosechar primero antes de sembrar y eso no se puede hacer. No es lógico, por cierto. Así que todas estas cosas el Timoteo tendría que tomar en cuenta. ¿Y saben qué dice al final el versículo 7? Dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En otras palabras, Pablo termina diciéndole a Timoteo, Timoteo, considera lo que te digo, escudriña, reflexiona. ¿Por qué yo he puesto estas tres metáforas, estas tres comparaciones del soldado, del atleta y del agricultor? Cada uno de ellos tiene sus particularidades, pero en suma hacen el cuadro completo de lo que debe hacer un obrero cristiano, un pastor. Si me están escuchando hermanos que quieren servir al Señor, yo les animo, mis hermanos, a través del ministerio pastoral he visto a muchos jóvenes con buena intención, han empezado bien, pero no llegaron hasta el final, quedaron en medio camino, no fueron dedicados al Señor. Entonces, creo que es muy importante esta recomendación, este encargo que Pablo le da a Timoteo. Y por último, mis hermanos, quiero hacer 3 desafíos a cada uno de ustedes. La primera, ¿estás participando en las aflicciones por el Evangelio? Cuando estaba leyendo, preparando este mensaje, decía, no es, ¿quién quisiera sufrir por el Evangelio? No sé, solo aquellos creyentes verdaderos que aman a Dios, como Timoteo. Y Pablo dice a Timoteo, lamentablemente quiero decirte, quiero ser sincero contigo, no va a ser fácil tu trabajo. Vas a sufrir por el Evangelio, pero este es el encargo que yo te doy. Y lo anima. Así que mis hermanos, si tú estás participando en las aflicciones por el Evangelio, estás en buen camino y sigue adelante. Número 2, en tu lucha como obrero del Señor, como obrera del Señor, ¿estás siguiendo las reglas establecidas en la palabra? Aquí podemos fracasar muchos de nosotros. No estoy hablando de la pérdida de salvación. No. Estoy hablando de no hacer bien nuestro trabajo y como consecuencia de eso
podemos cosechar las consecuencias también. Así que mi hermano, procura siempre hacer como la palabra del Señor nos dice. ¿Cuántas veces tenemos ganas de hacer a nuestra manera? No. Así que, y por último, estás llamado a ser diligente en el servicio del Señor. En estos días, mis hermanos, de esta pandemia, de esta cuarentena, muchos de nosotros, o todos, sin excepción, hemos estado en nuestras casas deseando reunirnos como antes. Pero quiero decirte una cosa, mi hermano. Sería triste que pase todo esto y tú no hayas aprendido, por ejemplo, a leer tu Biblia. ¿Qué sacaríamos de volver como antes y no poner en práctica lo que estamos aprendiendo? La asistencia, por ejemplo, a los servicios, a la Santa Cena, poner nuestros dones al Señor. Así que estás llamado a ser diligente en el servicio del Señor. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a tomar en cuenta este segundo encargo del apóstol Pablo a Timoteo: sufrir por causa del Evangelio. Y para eso el apóstol Pablo hace 3 comparaciones: de un soldado en servicio activo, de un atleta y de un agricultor que tiene que trabajar para participar de los frutos. No sé cómo estás, mi hermano, mi hermana. Sin embargo, este encargo es para nosotros en este tiempo. La iglesia va a ser muy bendecida por tu participación, por tu dedicación. Así que levántate, mi hermano. Recuerda el primer encargo. Aviva el fuego del don que está en ti. Y número 2, estés dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio, así como lo hizo el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesucristo y cientos de hermanos en todo el mundo que están también de la misma manera. Dios te bendiga de una manera especial y que estés preparado para la próxima. Si Dios lo permite, el próximo domingo estaremos tocando el tercer encargo del apóstol Pablo. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.